Bienvenido nuevamente al podcast de Generación Resiliente. Y en esta sección les traigo dos personas muy especiales. Tenemos a Federico Rivera Romero, secretario ejecutivo de COSEFIN, y tenemos a Luis Bonilla, el oficial de Asuntos Económicos de UNDRR. Caballeros, bienvenidos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, el día de hoy queremos que nos hablen de un concepto que nosotros creemos que se ha ido fortaleciendo en el ámbito de la gestión del riesgo, pero puede que haya mucha gente que todavía no conozca de este concepto. Entonces, ¿me pueden hablar un poquito de qué es la gestión financiera del riesgo? Sí, bueno, lo que sí hay que mencionar primeramente es que hace un año, cuando se asume la Secretaría del Consejo de Ministros de Hacienda de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, incluyendo a Belice dentro de lo que es Centroamérica, en los conceptos o el tema venía un poco disperso, pero había mucha presión en el sentido de cómo articular este interés común, que es el impacto de los desastres en las finanzas públicas, es decir, de cómo esto afecta el gasto y la deuda en cada país de la región. En este sentido, ¿verdad? Hicimos una articulación de entendimiento, primero, entre CEPREDENAC y la Secretaría del Consejo de Ministros de Hacienda para trabajar en la formulación de una estrategia en financiamiento en riesgos de desastre. En ese sentido, pues había un diagnóstico, sin embargo, nos hacía falta un brazo, digamos, financiero, experto, igual, en este caso, con mayor expertise, que buscamos entonces a Juvenderar, que ya venía trabajando en el tema, y en el caso del Banco Mundial, que asigna un experto, en especialista en esta materia, en temas de riesgos de desastre, y lo que hicimos fue trabajar de manera articulada digamos, la estrategia. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que hay que formar capacidades en la formulación de los presupuestos. ¿Por qué? Porque los técnicos de los ministerios de Hacienda, eh, podríamos decir que conocen muy poco sobre lo que significa un desastre, mientras que todos los que están en la parte técnica de los desastres conocen muy poco de cómo funcionan las finanzas públicas. Recordemos que esto siempre es un estrés porque viene el impacto, usted necesita desembolsos, si no hay una buena gestión, digamos, con algunos instrumentos financieros de contingencia, y hay un tema ahí, digamos, que se pierde. En algunos casos, recordemos que había disgustos de las organizaciones, no se conocía exactamente qué era lo que estaba pasando con las inversiones que no eran resilientes, que eran impactos de corto plazo. Entonces empieza a pensar en lo que se llaman pasivos contingentes, es decir, al inicio tener una inversión sólida puede ser al inicio muy costosa, pero que tiene, ¿verdad? Un alcance a largo plazo en materia de su resiliencia, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue eso, trabajar en la formulación de una política pública donde ya teníamos el diagnóstico a través de UNDRAR y CEPREDENAC. En este caso, trabajamos en abrir lo que se llama cortesía de sala para que los ministros en una sesión ordinaria conociese el proyecto, ¿verdad? O la estrategia. Recibimos la aceptación y la firma de la resolución, la que hace que esto avance, porque si no queda como un tema todavía disperso. Se ha hecho en un periodo récord, podría decir, de un año, pero se trabajó ya de manera articulada, pero con el visto bueno de los ministros. Después se pasó al Consejo de CEPREDENAC, donde fue aprobado, y nosotros lo terminamos de ratificar en enero, que literalmente ahí es donde ya tenemos todo el visto bueno para avanzar. ¿Qué es lo que hacemos en este octavo foro? Es de aquí en adelante es su lanzamiento, es decir, viene el proceso de implementación, pero recordemos que esto va por etapas en la política pública. Está el problema, ¿verdad? Está en este caso la formulación, está el tema digamos, articular los actores, ver dónde están los bancos. Sabemos que todavía tenemos los técnicos, ellos todavía no se han movido, pero están los bancos y están los expertos. Eso es lo que necesita el ministro.
conocer de que ya tiene sus técnicos, pero cuál es la expertise que la tenemos por el lado de Juvenderar, vuelvo a repetirlo, pero también eso necesita financiamiento. Entonces están los bancos, que de momento tendríamos al Banco Mundial, al BID y al BESIE. Faltaría CAF, todavía que se sume, entraría supuestamente el Banco de Desarrollo Caribeño, que está en Barbados, ¿verdad? Que también porque tenemos ahí a Belice, que está en el CARICOM, también tienen algún financiamiento. Hay un interés del Banco Mundial de llevar la estrategia a el CARICOM también, entonces ha tenido muy buena aceptación, pero es porque hay un tema que nos está impactando a todos. Y recordemos que esto impacta no solo un tema de ir a rescatar personas, eso es un tema, afecta a salud, afecta a educación, ¿verdad? El agua, que es fundamental, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Agricultura. Eso sería en síntesis, ¿verdad? Ok. Pero a mi lado derecho tengo al experto en materia de riesgos de desastre. Qué bueno, porque sí le tengo una pregunta a este experto. Caballero, viéndolo desde el punto de vista de UNDR, ¿cuáles son los principales desafíos que se presentan para poder fortalecer esta resiliencia financiera frente a desastres? Bien, no, bueno, me parece que es una buena pregunta y creo que quisiera partir, digamos, destacando algo sobre esta estrategia, que el nombre de esta estrategia es Estrategia Regional de Gestión Financiera de la Reducción del Riesgo de Desastre. Ok, Normalmente estas estrategias se llaman Estrategia Financiera de Gestión del Riesgo de Desastre. Ahí hay una diferencia de palabras que creo que es importante, que es la gestión financiera para la reducción del riesgo de desastre. ¿Por qué decimos eso? Ustedes que son jóvenes expertos en reducción de riesgo de desastre saben dos cosas. Uno, que el riesgo está creciendo más sí, que nuestras capacidades de reducirlo, sí. ¿no? Estamos hablando de que Centroamérica y República Dominicana tienen un estimado de pérdidas esperadas anuales de 4.000 millones de dólares, que representan el 25% del crecimiento del PIB anual, que equivalen al 25% del crecimiento del PIB anual. Eso es la medida del riesgo, ¿no? Es una medida importante de riesgo y eso ustedes lo saben. Y también saben, y la gente que seguramente nos está viendo, que estudia estos temas, saben que invertir en reducir el riesgo es más costo efectivo que responder a los desastres. Existen diversos estudios que dicen de que por cada dólar invertido en reducción del riesgo de desastre, se pueden evitar, en algunos casos, $4 en pérdidas, en otros $12 en pérdidas, en otros 16. Hay distintas medidas, pero ¿qué es lo que tiene en común? Que te digan, si inviertes $1, te ahorras 4, si inviertes $1, te ahorras 12, o si inviertes $1, te ahorras 16. Que en todos los casos tenés que invertir $1. Claro, Y esa es la gestión financiera, la reducción del riesgo de desastre. ¿Dónde, cómo y de qué manera conseguir el dólar que necesitamos para invertir en la resiliencia, para lograr esa reducción del riesgo que nos permita bajar el crecimiento del riesgo y el costo creciente de los desastres? Y ese es el punto que tiene la estrategia que están liderando Josefín y Sepredenac con el entonces apoyo lo de podríamos, disculpe que lo interrumpe, lo podríamos ver como que esta gestión de riesgo financiero que están creando, se podría decir que es una medida preventiva, una preparación ante. Exactamente. Centroamérica y República Dominicana, particularmente en el contexto de América Latina, ha avanzado muchísimo en lo que llamamos la protección financiera frente al riesgo de desastres, ¿no? Que es la capacidad de contar con aquellos instrumentos de financiamiento, como pueden ser, por ejemplo, los créditos contingentes o los seguros paramétricos, que permiten que a la hora de que sucede un evento, se puede contar con los fondos necesarios para la respuesta, ¿no? Y un poco de la recuperación temprana. Eso cuida las finanzas públicas y apoya, digamos, a una respuesta efectiva. Pero esta estrategia pone justamente el énfasis en lo que tú estás diciendo, en cómo generamos flujos de financiamiento que nos permitan invertir antes, no para responder al desastre, sino para reducir el impacto, mitigar el impacto de los eventos, ¿no? Y eso requiere de una serie de instrumentos, como por ejemplo, digamos, incorporar principios de resiliencia en los procesos de inversión en infraestructura, los bonos de resiliencia para movilizar
del mercado de capitales, financiamiento que permita invertir previamente, que lo que busca es generar, digamos, esta costo efectividad que genera en la inversión previa o preventiva, como le está dando. Impresionante, la verdad. Bien, y pensando en la estrategia, en la implementación de esa estrategia de la cual nos han platicado, cuéntenos qué acciones deberían de priorizar los países para que logremos como región ser financieramente resilientes. Bueno, algo importante, porque estamos en la etapa de implementación, ¿verdad? Estamos entrando a la etapa. Todavía, digamos, está la banca, que todavía nos falta ahí llevarle la estrategia. Tenemos observaciones a la estrategia. Por ejemplo, hay que agregar a la estrategia el tema de, en la parte presupuestaria, de las personas con discapacidad. Eso es uno. Todavía hay una observación de la Organización Mundial de la Salud, Sí. ¿verdad? Que se refiere a Incluir amenazas biológicas y epidémicas. ujú. Entonces, ¿esto por qué? Porque la estrategia logró unir a los ministros de Hacienda con el Consejo de CEPREDENAC, que es la primera vez en la historia que los dos consejos se ven cara a cara para llegar a un acuerdo, ¿no? La estrategia pone el acuerdo. Pero viene la otra parte. Logramos reunir el Consejo de Ministros con el Consejo de Ministros de Salud. En este caso, ¿verdad? La Secretaría de Comisca, que es de salud, también está ingresando. Ese es el plus que necesitamos adicional porque la salud es una de las que se ve pues, más afectadas en un desastre. Una de las que se ve, pero recordemos que la agricultura y las demás deberían de sumarse a esta estrategia. La estrategia es una puerta porque ya vimos que entonces salud ingresa, necesitaríamos también que pueda ingresar a la FAO, que pueda ingresar entonces, por ejemplo, a la Secretaría de Agricultura, etcétera, etcétera. Pero viene ese proceso de implementación que es el reto, que es muy interesante, es llevar los técnicos de Hacienda con los técnicos de CEPREDENAC. Ellos tienen que trabajar en la formulación de ese presupuesto, porque es, digamos, se va a diseñar, digamos, de una manera articulada, va a haber apoyo de los bancos, por ejemplo, en ese sentido, porque hay que trabajar el tema de la formulación del presupuesto. Por eso la idea o la estrategia es la financiamiento, ¿verdad? En la disminución o atenuar el riesgo en el desastre. Entonces, pero usted diría, pero ¿está diseñado ese presupuesto? No, se ha hecho con créditos contingentes, que hay uno que se llama CAR de Due, el CAR de Due, que es un tipo de desembolso que hace el Banco Mundial ante una emergencia en menos de 48 horas. Muchos países lo han usado, pero ese es un instrumento. El instrumento hay que llevarlo a algo, a una estrategia, porque cada país atiende su emergencia de manera separada, pero no integrada. La estrategia lo que hace es integrar. Ahora, desde la Secretaría se trabaja también en el tema del SICA, que es del Sistema de Integración Centroamericana, que tenemos que atender no solo a las necesidades del ministro, sino a las necesidades de la integración, para que sea lo más transversal posible e inclusiva. Ese es el reto también. O sea, todavía tenemos que seguir trabajando, pero esto es así, ¿verdad? Hay que vestirse despacio porque tengo prisa, pero también tienes que comer chicle y caminar. ¿Verdad? O sea, hay que hacerlo a buen ritmo. Lo hemos logrado con buen apoyo de los organismos como UNDRAR, las Naciones Unidas, y yo creo, y la banca, que aquí pues podríamos estar hablando de que en medio año, hablando de un escenario positivo, ya tendríamos ya una implementación más, más definida. Pero después de la implementación viene una etapa que se llama evaluación. Debe haber un monitoreo, evaluación ex ante, evaluación ex post, después de sus resultados, porque hay que generar indicadores, variables, que son los que necesita el ministro para tomar la decisión. Porque recordemos que al final, ¿verdad? La emergencia se atiende con finanzas públicas, no con finanzas privadas. Y eso es lo que necesitamos, fortalecer esa parte
para tener también acuerdos entre consejos. Claro. Se podría decir que esta estrategia es un hito histórico en la región. Lo es. Bu- No es un hito histórico en la región, es un hito histórico a nivel mundial. Esta, esta estrategia, este acuerdo de coordinar la estrategia que se gestó, como bien dice el doctor, el año pasado, fue llevado a la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres en el año 2025 en Ginebra, y el representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el señor Kamal Kishore, reconoció que es un ejercicio, digamos, pionero en el mundo. Entonces, esta es una estrategia, por un lado, porque es una estrategia regional y eso habla bien, digamos, del sistema de integración centroamericano, ¿no? O sea, Ujú. que tenemos políticas, estrategias y acciones e instituciones de carácter regional. Pero en segundo lugar, también porque es visionario. Nosotros hemos dicho que en el mundo lo que necesitamos es lo que llamamos una nueva generación de reformas para la reducción del riesgo de desastre, una nueva generación de políticas, una nueva generación de gobernanza, una nueva generación de instrumentos financieros que nos permitan poner el acento en la reducción del riesgo, ¿no? Y Centroamérica siempre ha sido pionera en la agenda de gestión del riesgo de desastre. Los sistemas que hoy conocemos, por ejemplo, de gestión de riesgo de desastre que coordinan a distintas instituciones, los instrumentos de protección financiera, son cosas que han venido, sobre todo después del Mitch, han venido creciendo y que Centroamérica fue pionera. Entonces, ahora con esta estrategia, Centroamérica también se pone a ver hacia esa nueva generación de reformas. Tú preguntabas, ¿qué es lo que necesitan los países? Yo creo que más bien lo que esta estrategia puede hacer por los países es ayudarnos a impulsar esa nueva generación de instrumentos y de reformas y de gobernanza para la reducción del riesgo de desastres. Digamos que nuestros oyentes les gustaría saber más de esta estrategia, ¿en dónde podrían buscar más sobre esta estrategia? Bueno, la estrategia ya, tenemos ya un documento impreso, no obstante, ¿verdad? Es muy probable que tenga algunos ajustes porque está entrando otra secretaría que va a tener también un punto de vista que hay que mantener. Por eso hemos dicho que no es una estrategia que esté escrita en piedra, está abierta. Recordemos que es cuando hablamos de las decisiones cuando metes al ser humano y a la ciencia social, recordemos que las variables van a cambiar. Lo más importante que hay que resaltar es que los ministros firmaron una resolución, es decir, que no lo estamos haciendo sin el visto bueno de ellos y la aprobación. Por lo tanto, van a estar siempre atentos en cada sesión ordinaria un tipo de rendición de cuenta de por dónde va la estrategia. Y eso también pues nos genera presión, ¿verdad? Lo que pasa es que me parece que digamos, la articulación está muy bien armonizada. Somos cuatro, dos secretarías, como dije yo, en el Banco Mundial, digamos, cuatro responsables, pero hay otros que se van a sumar porque viene un proceso de capacitación, que va a haber capacitación en línea, ¿verdad? Va a haber capacitación, digamos, presencial, que es muy probable que de ahí salga un par de talleres, etcétera. Y bueno, esperamos de que en el 2027, que estamos planificando la cumbre de las finanzas públicas de la región, que sería en Guatemala en julio del próximo año, ahí la estrategia todavía va a exponerse más. Hay otros proyectos, ¿verdad?, que vienen de camino, pero recordemos que lo que se está diciendo es un punto de inflexión. Recuerda que matemáticamente el punto de inflexión es donde la curva se dobla. Es decir, que cuando la curva se dobla, hemos logrado romper un paradigma. Y es el paradigma de quitar las trabas, digamos, de buena voluntad política, ¿verdad? Porque la buena voluntad política es cuando usted logra esto, amarrar, ¿verdad? Y firmar, porque la firma es lo que hace que usted se responsabilice. Si usted no firma, usted no se responsabiliza. Y eso es lo que nosotros lo tenemos muy claro. Y el que llega, ¿verdad? Pues tiene la libre entrada y libre salida, no pasa nada. El tema es que si no estás
en este tema, pues no estás aportando. Ese es el detalle. Nosotros todavía tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Voy a hablar en temas de crecimiento profesional. Siempre tienes que dar una milla extra. No pensar en cuánto estoy ganando. No, tienes que dar la milla extra porque eso es lo que te da el plus. Y eso es lo que creo que hicimos los 4, ¿verdad? En este sentido de darle una milla plus a la integración centroamericana. Caballeros, un agradecimiento a los dos, no solo por su tiempo, yo sé que son hombres muy ocupados, pero también por ayudar a concretar este hito histórico mundial por el bienestar de esta región. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por todo. Sí. No, yo solo quisiera agregar el agradecimiento de parte de UNDRR, ¿no? Al liderazgo de COSEFIN y CEPRENAC. Este es digamos, este es un logro que se hizo a través del liderazgo de las secretarías ejecutivas de COSEFIN y CEPRENAC, y como hablaba, eso habla muy bien de los sistemas de integración centroamericanas. Nosotros como UNDRR hemos tenido el honor, ¿no?, de ponernos a disposición, de apoyar este proceso, tanto con el lado de COSEFIN como con CEPRENAC, pero hace falta que todos nos vayamos involucrando más, ¿no? Y ahí está la invitación a todos los actores y los sectores que quieren participar de la implementación de eso, que se acerquen a COSEFIN y a CEPRENAC y vayamos en conjunto creando este ecosistema de nuevas reformas necesarias para la región. Muchísimas gracias y a ustedes, gracias por sintonizarnos. Espérense hace un segundo que ya volvemos con el siguiente punto.